Muy buenas noches, profesor. Esta es mi presentación final del proyecto de monitorear y controlar un sistema de climatización utilizando un PLC Micro 850 y un panel View 700. Bien, antes de poder presentar ya el diseño del HMI y las funcionalidades y eventos que se presentan en cada una de esas pantallas, me gustaría primero recalcar ciertos puntos importantes para poder entender cómo es el funcionamiento de cada subsistema que se encuentra en mi proyecto. En primer lugar, las herramientas que he utilizado han sido claramente Factory View para el diseño del HMI, CCW para la programación del PLC, Cadecimo para poder relacionar las conexiones de entrada y salida, tanto analógicas y digitales, y Factorio más que todo para poder presentar o representar en el tablero qué opciones nomás puede utilizar el operador, ya que una de las redundancias que implementé por seguridad y confiabilidad en el sistema es que el operador sea posible de configurar de diferentes parámetros, ya sea para un subsistema u otro, mediante el HMI o mediante el tablero, en el sitio o en el campo. Entonces, básicamente lo que voy a automatizar es una unidad manejadora de aire, el cual es un sistema de climatización que regula tanto la humedad como la temperatura. Y en función a estos dos parámetros importantes, se obtiene ya el confort. ¿Y qué es el confort? Es la sensación de bienestar que tiene la persona en el ambiente. Entonces, para lograr este objetivo se debe regular tanto la humedad como la temperatura. Por ende, va a haber en la unidad manejadora de aire tanto un subsistema de temperatura, un subsistema de humedad y también se considera un subsistema de ventilación, ya que para que pueda fluir el aire se necesita también de una ventilación que impulse eso hacia el lugar donde se va a climatizar. Finalmente, en resumen, ¿qué subsistemas se encuentran? Una forma muy interesante para poder representar y conocer cada una de las componentes es mediante un diagrama PID. PID. ¿Qué subsistemas importantes encontramos aquí? Bien, tenemos tanto un lazo de temperatura, ventilación y lazo de humedad. Algo importante que me gustaría recalcar es que es la seguridad que debemos brindar para poder implementar este proyecto. Y es que en cada subsistema se debe dar protección. Por ejemplo, en el sistema de ventilación que va a tener un motor, se debe proteger con un contactor por sobrecorriente. En caso de que exista una falla en el motor, este debe ser capaz de paralizar todos los subsistemas, ya que de nada sirve que el sistema de temperatura esté funcionando mientras que el sistema de ventilación se encuentra parado. De igual manera, puede suceder, por ejemplo, en el lazo de temperatura, tenemos tanto un interruptor de presión diferencial de agua ubicado tanto en la entrada y salida del ducto del serpentín, ya que puede existir una obstrucción entre estas dos tuberías, por ende, no va a poder refrigerar de manera óptima y va a traer consecuencias negativas en el proceso. Por lo tanto, se debe garantizar que tenga un correcto funcionamiento. Caso contrario, se paraliza todos los subsistemas. De manera análoga sucede con el interruptor de flujo de aire situado ya en el conducto de suministro de aire, tal como se muestra en el mouse. Y también tenemos protecciones para lo que es el banco de resistencia, que básicamente se ha utilizado un relay de estado sólido que permite que fluya la corriente hacia la carga. En función, si se requiere menos humedad, se recita bastante corriente para que aumente la temperatura, ya que la temperatura es inversamente proporcional a la humedad. Una vez tenido claro qué subsistemas se encuentran en la unidad manejadora de aire, procedemos ya a observar las simulaciones
propuestas ya en el HMI, cómo va a ver el operador su interfaz. Bien, ahora ya observamos la pantalla principal del HMI, el cual es una presentación de mi proyecto, mi nombre, de mi tutor, y estas botoneras que me permite tanto apagar ya el HMI, ir a una presentación final que es un plus que agregué al proyecto, que más adelante voy a explicar de qué se trata. Pero primero vamos al botón ingresar. Una vez que se da clic en el botón ingresar, me aparece esta pantalla. ¿Qué es lo que encuentro en esta pantalla? Pues bien, aquí yo voy a poder arrancar o parar todo mi sistema, todos los subsistemas que compete a la unidad manejadora de aire. Cabe recalcar que si no empiezo el arranque de todo el sistema, no se podrá regular ningún parámetro, ya sea de temperatura, humedad o arrancar el funcionamiento del motor de ventilación. Sin este no se va a poder. También me puede dar un indicador del estado, si que está apagado o encendido. En este caso se encuentra apagado y me da estos dos botones. ¿Qué hago con estos dos botones? Es para poder acceder a otra pantalla, ya que uno de los requerimientos del proyecto es que se pueda utilizar tanto en modo manual como automático mi sistema de climatización, ya que, por ejemplo, en el modo manual, dado para un mantenimiento, es viable utilizar este tipo de modo de funcionamiento, mientras que el automático obviamente es más eficiente. Por tanto, si nos vamos y arrancamos, ya cambia a funcionando y también cambia el color de la figura. Entramos a manual y observamos ahora ya las opciones que me da para poder entrar al modo de funcionamiento manual. Pero antes de poder entrar, ya sea ventilación, sistema de temperatura o sistema de humedad, es importante activar este modo. Si no activamos este modo, tampoco se va a poder regular ninguno de estos sistemas. Un punto importante que también implementé es forzar variables, dado que si no las fuerzo en el HMI, entonces tengo que realizarlo mediante el simulador PLC tal como se muestra aquí. Una de las ventajas es utilizarlo directamente con el HMI. Entonces he implementado estos botones para paro de emergencia, porque otro de los requerimientos que pedí en el proyecto es que exista un botón que dé el paro de emergencia e inmediatamente paralice todos los subsistemas del proceso. Más adelante vamos a verificar el correcto funcionamiento y validar que se cumple esto de aquí. Entonces ahora activamos el modo manual. Cambia de color el indicador. En este caso vamos al sistema de ventilación. ¿Qué encontramos en el sistema de ventilación? Encontramos una representación del ventilador con el motor y la protección termomagnética, el cual este va a simularse. Si existe una falla, este va a saltar. Para poder observar este comportamiento, primero arranquemos el sistema de ventilación, el cual cambia el estado y cambia el color. Entonces, forzamos esa protección para que exista una falla y observar qué es lo que sucede. Si lo forzamos, vemos claramente, identificamos dos frases. El primero, que se detectó una falla en uno de los sistemas, que obviamente es la protección termomagnética del sistema de ventilación por sobrecorriente. Cabe indicar que esta frase es importante, ya que me indica que existe una falla, pero en este caso coincide que la falla se dio en el sistema de ventilación, pero puede darse que una falla se dé en el sistema de temperatura. Entonces, el operador va a tener la facilidad de poder ir de pantalla a pantalla para poder identificar en dónde se encuentra la falla. Sin embargo, si se encuentra en otra pantalla y no se está la falla ahí, en ese sistema, me va a ayudar esta advertencia que sale. Bueno, desactivamos forzar la protección para que otra vez se encuentre funcionando correctamente. Regresamos, vamos al sistema de temperatura y observamos algo muy interesante. Primero, las tuberías, que está de color morado. ¿Esto qué me representa?
que el sistema de ventilación está funcionando. Si está funcionando, está simulando que hay aire que está pasando por esta tubería. Por otro lado, acá está de color azul las tuberías. ¿Esto qué me representa? Que hay agua que está pasando por aquí, por este intercambiador de calor, ya que la abertura de la válvula reguladora de flujo es de 10%. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasaría si la válvula es de 0? Si la válvula es de 0, se evidencia claramente que ahora el agua ya no pasa por aquí, por la tubería, se detiene. Es algo muy interesante en esta simulación. Ahora también vamos a simular de que se detiene el sistema de ventilación. ¿Qué pasa ahora? Ya no pasa vuelta aire por esta tubería, ya que el color morado ya deja de estar, sino ahora opta por un color plomo. Así, igualmente podemos forzar dos cosas en este sistema de temperatura, que es el interruptor de presión diferencial del serpentín o el interruptor de flujo. Si nosotros activamos una de estas, vemos lo que pasa. Existe una advertencia, una avería en el serpentín y me da una alerta. Si presionamos el flujo, me presenta ahora otra alerta, pero con respecto al interruptor de flujo. Dan dos alertas. Frenamos, desactivamos cada uno de los forzados y vamos al sistema de humedad. ¿Qué es lo que tengo aquí en el sistema de humedad? Me indica que está apagado. ¿Por qué está apagado? Porque este solo va a estar encendido si se arranca o se detiene en el modo manual. Entonces, si nosotros arrancamos, cambia de color el banco de resistencia. Si lo detenemos, nuevamente regresa. También vemos la simulación del relay que se asienta. Y si activamos una falla en la protección, vemos que también existe una advertencia y cambia el estado del interruptor de corriente por sobrecorriente. De igual manera, podemos también activar una falla en el filtro, indicándome que está dañado. Todas estas alarmas son muy importantes para garantizar confiabilidad en todo el sistema. Bien, una vez ya explicado cada uno de los sistemas, subsistemas, sus protecciones y sus interrupciones que garantizan confiabilidad, ya vamos al sistema de modo automatizado, pero ya no nos vamos a enfocar en cada uno de estos puntos ya mencionados, sino solo vamos a resaltar qué diferencias hay entre el uno y el otro. Vamos automático. En este caso activamos el modo automático cambiando de color verde. Ahora bien, en esta pantalla, ¿qué es lo más importante? Es que me da un parámetro que es temperatura de trabajo. ¿Por qué lo utilizo? Pues bien, una de las consideraciones que se tomó para la implementación del proyecto es que cuando se trabaja en modo automático se pregunte por la temperatura que el operador quiere trabajar, hacer trabajar el sistema. ¿Por qué? Digamos un ejemplo que tenemos una temperatura actual de 10 grados Celsius. Entonces, si nosotros colocamos un set point de 15 grados Celsius, no tiene lógica que trabaje el sistema, ya que es una temperatura muy baja y no es idóneo que active el sistema de climatización. Por tanto, para restringir esta problemática, utilizamos este parámetro de temperatura de trabajo. Finalmente, y en resumen, si la temperatura actual es mayor a la de temperatura de trabajo, todos los subsistemas pueden trabajar. Caso contrario, todos permanecen apagados. Es muy importante esto de aquí. Entonces, si vamos al sistema de ventilación, ¿qué tenemos? Primero, que la temperatura de trabajo es 25 grados Celsius, mientras que la temperatura actual es 0 grados Celsius. Por tanto, el sistema de ventilación permanece apagado. Ahora bien, si nosotros cambiamos aquí en el simulador, utilizando un valor de 30.52 grados Celsius, ahora es mayor que la temperatura de trabajo. Por ende, se va a activar el sistema de ventilación. Aquí ya no existe lo que es botonera de encendido y apagado,
porque como su modo lo indica, se realiza de forma automática. Ahora bien, si vamos al sistema de temperatura, ¿qué es lo que observamos aquí? Pues bien, el sistema de temperatura que se implementó se basa en un controlador PID. Por tanto, ¿qué es lo que se requiere? Los parámetros del PID, tanto TD, KP, TI, y también conocer la temperatura set point, porque el error también está en función de la entrada de la planta para poder dar un comportamiento y generar una señal al actuador que permita establecer un régimen de transitorio a estable, disminuyendo el error hasta cero. Para obtener este comportamiento se debe variar la abertura de la válvula hasta encontrar un valor idóneo. Ahora, una de las desventajas de simular un control PID y no tener la planta física es que es inviable poder determinar los parámetros directamente, conocer el comportamiento. Incluso se requiere un modelo matemático si se lo quiere implementar de forma simulada. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue implementar un bloque de función que me relaciona estos parámetros del control PID y me dé como resultado un valor de porcentaje de abertura de válvula. Voy a mostrar un ejemplo. Si nosotros cambiamos el KP por 1.2, 24.77, el TD 0.04 y la temperatura set point 15. Bien, anteriormente hemos configurado los parámetros del control PID, pero no se cambiaba el porcentaje de abertura de la válvula debido a las limitaciones de tiempo de simulación de los software que estamos utilizando. Ahora que ha reanudado, vamos a configurar la temperatura de set point, digamos un 15 grados Celsius. Si lo cambiamos, vemos cómo varía de 27 a 12.59. De igualmente, si variamos KP, vemos cómo varía también la porcentaje de abertura de la válvula. Por tanto, se está cumpliendo y simulando de manera correcta el control PID. Ahora bien, también vemos, nos facilita en esta pantalla ver el estado del sistema de ventilación y el de humedad que se encuentra apagado. Regresamos, vamos al sistema de humedad. Y ahora sí tenemos que implementar y configurar la variable set point y la estéresis. Si nosotros variamos, ponemos 50% y la humedad colocamos aquí 45.78 que se representa acá y una estéresis de 8, vemos que se enciende ahora el sistema de humedad de modo. El sistema de humedad. Igualmente podemos activar las alarmas forzando con estos botoneras, ya sea por sobrecorriente o el filtro o el interruptor del sistema de presión diferencial de aire en el filtro. ¿Qué más podemos visualizar? Es que si nosotros colocamos una temperatura actual menor a la temperatura de trabajo, veamos lo siguiente. Se apaga el sistema de humedad. ¿Por qué? Porque, como he dicho, si la temperatura actual es menor a la de trabajo, todos los sistemas se apagan. Regresamos. Vamos al sistema de temperatura. Este es modo manual. Automático. Sistema de temperatura. Se encuentra apagado tanto el sistema de ventilación como el sistema de humedad. ¿Y qué es otra cosa que vemos? A pesar de que el porcentaje de la válvula reguladora de flujo sea mayor a 0, esto no indica que va a haber agua fluyendo por esta tubería, ya que en mi programación lo que yo limito y restringo ya es la salida analógica. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a pesar que existe un valor porcentaje de válvula, en realidad en la simulación y en la
implementación real de la planta, no va a fluir agua por esta tubería, ya que todos los subsistemas deben encontrarse apagados. Eso es todo con respecto a esto. Ahora encuentro una botonera POT. ¿Qué significa esto? Pues como he dicho, el operador puede implementar, por ejemplo, la variable set point de temperatura tanto en el tablero como en el HMI. Si se quiere implementar en el tablero, puede estar otro operador en el HMI. Entonces, a la vez no pueden intercambiar valores. Una de las maneras que yo restringí esto es mediante una entrada digital que me permita configurar con un selector si se encuentra en modo HMI o en modo tablero. Si nosotros presionamos, ¿qué podemos observar? Si nosotros configuramos el HMI 50, vemos que no varía. Bueno, sí varía. Ya. Ya, si tenemos presionado el potenciómetro, vemos que queda en cero. ¿Por qué? Porque estos valores se van a reflejar con el simulador de la entrada analógica 2, que corresponde a la temperatura de set point del potenciómetro. Por ende, va a tener un valor de cero. Si dejamos de presionar otra vez, la variable selectora llega al modo HMI, entonces se representa con los 40 y el porcentaje de la válvula cambia a 25.1. Finalmente, como último explicación adicional, es ya la presentación final donde implementé una simulación de posición horizontal y vertical. La vamos a correr para poder observar qué es lo que realiza. Bueno, muchas gracias por prestar atención y por el proyecto. Espero que le haya gustado.